En las Confesiones, San Agustín de Hipona reflexiona sobre cómo aprendemos a hablar y propone que la función principal del lenguaje es nombrar cosas. Hay una fruta roja con tallo y semillas, le ponemos la etiqueta manzana. Hay una superficie plana sobre la que comemos, le ponemos la etiqueta mesa. A la mujer que nos alimenta y da cariño cuando nacemos, le toca la etiqueta mamá, etc. Varios siglos después, Ludwig Wittgenstein comienza sus investigaciones filosóficas rectificando a San Agustín y, a través de sus famosos juegos del lenguaje, destaca unas cuantas funciones diferentes que tienen las palabras además de la de nombrar cosas o ideas. San Agustín esboza dicha teoría del lenguaje simplemente como parte de la autobiografía que ha emprendido para mayor gloria de Dios. Es decir, no pretende jamás construir una epistemología ni inaugurar una escuela de pensamiento sobre el lenguaje. En la época moderna, en cambio, esta simplificación de lo que es el lenguaje se convirtió en un dogma del racionalismo que soberbiamente pretendía explicar el mundo con la precisión de la ciencia. En el Leviatán, ese texto fundacional de la cosmovisión moderna, Thomas Hobbes dice, en el capítulo 4, titulado Of Speech, la manera en la que el lenguaje sirve para recordar la consecuencia de las causas y los efectos consiste en la imposición de nombres y la conexión entre ellos. Una vez establecida una teoría del lenguaje así de pulcra y poderosa, este pensador inglés del siglo XVII procede, en el siguiente capítulo, a construir los cimientos sobre los que se alza el cientificismo materialista que todos conocemos. Para entender y explotar la realidad, debemos estructurar clara y nítidamente nuestras palabras. Es decir, las cosas en el mundo siguen ciertas leyes sobre las cuales imponemos artificialmente el lenguaje. Así de sencillo. En este breve audio no me detendré a pensar sobre las consecuencias de una simplificación lingüística tan atroz. Me doy por bien servido con que vislumbremos hasta dónde extiende sus raíces una forma de pensar así, e invito a los escuchas a que revisen la historia del siglo XX para conocer los efectos destructivos de una Weltanschauung radicalmente materialista como la de Hobbes. Ahora sí, ¿qué tiene que ver todo esto con las intermitencias de la muerte de José Saramago? El premio Nobel portugués nos narra la historia de la muerte, con M minúscula, que un día sin explicación alguna deja de ejercer su indispensable labor. Al día siguiente no murió nadie. El libro consiste en dos historias totalmente diferentes. La primera relata las consecuencias de esta suspensión inaudita de la muerte en la sociedad de un pequeño país sin nombre. Vemos cómo reacciona el gobierno, la iglesia, el ejército, las empresas funerarias, las compañías de seguros, los asilos de ancianos, los filósofos, etc. En la segunda parte, la muerte se viste a la moda, adopta una forma humana y decide averiguar por qué carajos no logra acabar con la vida de un violonchelista mediocre y solitario. Uno podría leer esta novela simplemente con la intención de disfrutar una historia teñida de sátira que aborda los temas fundamentales de la literatura, es decir, la muerte y el amor. Pero el mismo autor abre la puerta a una reflexión incisiva sobre temas que desbordan los límites de una simple novela. Comenzando con los epígrafes iniciales, uno que plantea la pregunta sobre lo que significa ser humano, y otro que es una cita de nada más y nada menos que de Ludwig Wittgenstein, cualquier lector despierto podrá darse cuenta de que aquí hay un trasfondo filosófico que no debemos pasar por alto. Si le hacemos caso a nuestra intuición, de pronto nos topamos con pasajes como el siguiente. He aquí una palabra que suena bien, llena de promesas y de certezas. Dices metamorfosis y sigues adelante. Parece que no ves que las palabras son rótulos que se adhieren a las cosas. No son las cosas, nunca sabrás cómo son las cosas, ni siquiera qué nombres son en realidad los suyos, porque los nombres que les das no son nada más que eso, el nombre que le has dado. ¿Suena parecido a algo que hemos visto antes? Sí, suena idéntico a esa teoría simplista del lenguaje que vimos en San Agustín y Hobbes, ¿no? Aunque, claramente, revestida de un lenguaje mucho más florido y bello. No por nada le dieron el Nobel a este escritor. Ahora bien, la pregunta seria es, ¿qué hace Saramago esgrimiendo una postura tan burda sobre el lenguaje?
Nunca sabremos con certeza cuáles eran sus oscuras intenciones. En realidad no importa saberlo. Quizás solo está haciendo alarde de su genialidad, recurriendo a la clásica falsa humildad. Yo, escritor reconocido mundialmente y galardonado con el más alto de los premios literarios, considero que el lenguaje es una fruslería, una nada, una mera vanidad. Repito, no importa la intención de Saramago. Lo relevante es detectar el hilo conductor de la novela que lleva a la moraleja final. Advierto aquí que se viene un spoiler, así que si no has leído Las intermitencias de la muerte, te recomiendo que dejes de escucharme en estos momentos. La moraleja de que solo el amor, encarnado en la música, vence a la muerte. La muerte se rinde ante la ejecución sublime de una pieza para violonchelo de Bach. Suena bien todo, ¿no? Pues a mí me parece que todo no es más que un pesimismo disfrazado de amor al arte. No pienso ni remotamente negar la trascendencia insuperable de la música. No pienso tampoco, terrible irreverencia, menospreciar el talento de Saramago y el valor de su obra. Lo único que quiero es resaltar que una exaltación de la música así proviene no de una apreciación objetiva de lo divino y sublime de la más abstracta de las artes, sino de un desprecio hipócrita del lenguaje. Recurro ahora a las indagaciones sobre la música de Sir Roger Scruton, que Dios tenga en toda su gloria. En la experiencia estética, Scruton tiene 2 ensayos sobre la representación y la comprensión musicales. En ellos desarrolla la idea de que la música no puede prescindir para su comprensión e incluso para su recepción tal cual de lo que llama transferencias metafóricas. Cuando escuchamos una pieza musical, por ejemplo, una sonata para piano de Chopin, usamos palabras que no hacen referencia a una situación tangible ni científicamente mensurable. Por ejemplo, recurrimos a términos como es una pieza alegre, melancólica, vibrante, solemne. Describimos el final de una sinfonía como apoteósica, conmovedora, dramática, etc. Evidentemente, estas palabras no son etiquetas ni rótulos de una cosa que está allá afuera, o de una idea clara y distinta, como con las que soñaría Descartes. Es más, ni siquiera aquel adjetivo vibrante que alguien podría atar al fenómeno físico de las vibraciones sonoras es una etiqueta científica, pues si indagamos un poco, descubrimos la realidad sin fondo de lo que significa escuchar una melodía vibrante. Nos encontramos aquí en los límites del lenguaje. Sin embargo, entendemos, nos comunicamos, expresamos algo y podemos, con una buena educación, hablar y reflexionar sobre apreciación musical. Parece entonces, dice Scruton, que en nuestra aprehensión más fundamental de la música reside un complejo sistema metafórico que no constituye una descripción verdadera de ningún hecho material. Y la metáfora no puede ser eliminada de la descripción de la música porque es parte integral del objeto intencional de la experiencia musical. Al eliminar la metáfora, dejamos de describir la experiencia de la música. En otras palabras, la música no nos remite a nada manipulable, explotable, nada de lo que podamos apropiarnos y arruinar con nuestra estupidez, con nuestras torpes y malvadas mentes humanas. El lenguaje, en cambio, diría Saramago, no es otra cosa que el campo de batalla de nuestras necedades. Las palabras no son más que artefactos huecos que rellenamos con el veneno de nuestra ambición y nuestro egoísmo. Todo es vanidad bajo el sol, todo es una lucha de poder. Schopenhauer y Saramago hallan consuelo en la música, no en las palabras absurdas de los filósofos escolásticos. Más allá de la metáfora, más allá de la música, no hay nada. Incluso la muerte cae rendida ante el éxtasis sonoro de la BW 1012. Pero bueno, para todo esto, ¿qué carajos es la muerte? La muerte es tan solo una palabra, una metáfora, un principio y un fin.